1928. A orillas del lago sagrado, el frío no era lo más letal, sino la traición de quienes comían en tu misma mesa. El clan de los Mamani no perdonó el robo de su plata y decidió que la lealtad se pagaba con sangre o con el silencio de la tumba. 14 hombres conocieron el veredicto final de una familia que no conocía el miedo ni la piedad cuando se trataba de su patrimonio. Estás por escuchar el relato de una ejecución fría en las alturas de Puno, donde el viento del Titicaca fue el único testigo de una masacre por honor y dinero. Pero antes de continuar, se inscriba e coméntese vos se gustaría de más historias como esta. El altiplano, a esas alturas donde el aire se vuelve una navaja helada que corta los pulmones, siempre ha operado bajo sus propias leyes, códigos que huelen a tierra mojada y a sudor de llama, códigos tan antiguos como las ruinas de piedra que salpican el paisaje. En Puno, en el corazón de ese territorio inhóspito, el apellido Mamani era sinónimo de autoridad, más que cualquier prefecto enviado desde Lima. Eran mineros, arrieros y transportistas. Controlaban las rutas de la plata que fluía de las vetas andinas hacia la costa. Su hacienda, construida con adobe grueso que desafiaba las heladas, no era solo un hogar, sino una bóveda, un cuartel y el centro de un poder que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero el poder, en esas soledades, tiene una debilidad. Depende de la lealtad de aquellos que están lo suficientemente cerca como para tocar el tesoro. El incidente ocurrió una noche de luna nueva, cuando las sombras eran tan densas que podían tragarse a un hombre. El cofre de plata, que representaba el capital operativo y la reserva familiar acumulada durante 3 generaciones, el fruto de inviernos pasados y futuros, desapareció de su lugar seguro, una cámara bajo la oficina de don Evaristo Mamani, el patriarca. No fue un acto de violencia burda, no hubo cerraduras forzadas con estruendo, ni gritos, ni sangre. Fue un trabajo de precisión quirúrgica, ejecutado por manos que conocían el ritmo de la caza, los turnos de guardia y la exactitud de los cerrojos. La traición, como el frío de la mañana, se había filtrado hasta los huesos del clan. Don Evaristo, un hombre cuya voz rara vez se elevaba por encima de un murmullo cortante, encontró el hueco vacío al amanecer. Su primera reacción no fue la ira, sino una quietud aterradora que paralizó a toda la hacienda. Sus ojos, habitualmente duros, se volvieron 2 pedazos de obsidiana inexpresiva. Sabía que el ladrón no era un extraño, eran sus hombres. El cofre contenía más que plata, contenía la fe ciega que don Evaristo había depositado en su séquito. Había 14 nombres en la lista de empleados que tenían acceso, o que habían estado cerca de tenerlo, en las semanas previas. 14 hombres que habían comido el pan del clan, que habían recibido paga y protección. 14 hombres ahora marcados por un destino que se tejía con hilos de venganza fría. Don Evaristo no llamó a la policía, no envió telegramas a la capital. En el altiplano, los problemas del altiplano se resuelven bajo el cielo del altiplano. Reunió a sus hijos y a sus hombres de confianza, aquellos cuya lealtad era de acero probado, y les dio una única orden, pronunciada en el dialecto seco y preciso de la región. Tráiganlos, a todos, vivos, si es posible. Pero la plata vuelve. La búsqueda no fue un rastreo, sino un cerco que comenzó a cerrarse inmediatamente, con la eficiencia de un depredador que conoce cada piedra y cada sendero de su territorio de caza. Los 14 fugitivos, arrieros y capataces que habían trabajado para los Mamani, habían huido hacia el norte, buscando refugio en la inmensidad rocosa y desolada que bordea la orilla oeste del Titicaca. Habían subestimado 2 cosas: la velocidad de la reacción de don Evaristo y el peso literal del tesoro. Transportar un cofre lleno de monedas de plata a través de los Andes, a pie y sin levantar sospechas, era una tarea imposible. La plata era su salvación y su condena. Mientras los Mamani se movían con la precisión de un reloj, montados en caballos fuertes y con provisiones suficientes para una semana, los fugitivos se vieron obligados a abandonar los caminos principales y a buscar refugio en las chozas abandonadas. Pequeños refugios de pastores que solo ofrecían protección ilusoria contra el viento que perforaba el alma. El rastro fue fácil de seguir para los rastreadores del clan. Las huellas de 14 pares de botas,
el rastro de un objeto pesado arrastrado ocasionalmente, el miedo que dejaban atrás como un hedor químico. El primer indicio fuerte llegó 3 días después del robo, cerca de un promontorio rocoso conocido como el Dedo del Diablo. Allí, uno de los hombres de Evaristo encontró una chaqueta de lana abandonada, familiar en su tejido y color. Pertenecía a Tomás Huanca, uno de los capataces de transporte, conocido por su risa fácil y ahora por su traición. Don Evaristo examinó la prenda, no con furia, sino con la fría decepción de un juez que ya ha firmado la sentencia. La chaqueta estaba impregnada de la humedad glacial del lago. El cerco se había estrechado. El destino de los 14 se dirigiría hacia el aislamiento absoluto, hacia el único lugar que ofrecía un escondite temporal, pero que era en realidad una trampa natural, la cabaña de piedra en la ensenada de Púcara, a varias horas a caballo de la civilización más cercana. A medida que se acercaban al Titicaca, la atmósfera se hizo más densa, cargada de una humedad que se sentía como plomo fundido. El lago, vasto y místico, reflejaba un cielo gris y bajo, actuando como un espejo gigante de la desesperación. Los mamani cabalgaban en silencio. Solo el golpeteo sordo de los cascos sobre la tierra congelada rompía la paz sepulcral. No hablaban de venganza, sino de justicia. La justicia dura y no escrita del altiplano. El robo no era solo una ofensa económica, era una afrenta a la estructura misma de la familia, una herida que solo podía cauterizarse con un acto definitivo e ineludible. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo las cumbres nevadas de un rojo violáceo, un color que a menudo presagiaba el desastre, el grupo de búsqueda divisó un hilo de humo débil y vacilante que se elevaba desde un punto bajo en la costa. Era la choza de Púcara. Los 14 estaban adentro. El juicio del altiplano estaba a punto de comenzar, y el viento helado del Titicaca se preparaba para ser el único testigo mudo de la noche silenciosa que se avecinaba. La tensión era palpable, un peso que se asentaba en el pecho de los mamani. No había vuelta atrás. Lo que iba a suceder en esa pequeña cabaña no sería un tiroteo caótico, sino una ejecución metódica, un acatamiento de un destino impuesto por la ley de la plata y el honor familiar. La noche cayó sobre Púcara con la velocidad brutal y la intensidad helada propias del altiplano. El rojo violáceo que había teñido las cumbres se disolvió en un negro absoluto, solo interrumpido por el brillo distante y cruel de las estrellas que parecían clavadas con alfileres en la bóveda celeste. Don Evaristo Mamani desmontó a 100 metros de la choza de piedra, dejando que el viento se llevara el último rastro de calor que aún conservaba. La cabaña, construida con muros gruesos para resistir el invierno andino, parecía un nido de cuervos aferrado a la orilla del Titicaca, y de su chimenea, ahora casi apagada, se elevaba un hilo de humo que era el único signo de vida, y a la vez, el faro de su propia condenación. La tensión, que antes era palpable, se había solidificado en un frío que no era solo ambiental, sino emocional, un presagio que se adhería a la piel. Los hombres del clan Mamani rodearon el refugio con una disciplina que rayaba en lo militar, moviéndose como sombras expertas sobre el terreno irregular. No hubo susurros, ni órdenes audibles, solo gestos de mano precisos de Evaristo a sus hijos, Miguel y Santos. El cerco se cerró. La choza de Púcara no era un escondite, sino una celda de piedra con una sola puerta y una ventana diminuta, y los 14 fugitivos estaban ahora atrapados en la ratonera que ellos mismos habían elegido, agotados por la huida y paralizados por el peso inmovilizador del tesoro robado. Dentro, la plata era un ancla que los hundía en la desesperación. En el interior de la cabaña, el aire era espeso, saturado de miedo, sudor rancio y el olor agrio de la leña húmeda. Los 14 hombres, que habían iniciado su fuga con una euforia breve y criminal, se habían reducido a un grupo de figuras temblorosas y exhaustas. Habían escuchado el cese de los cascos, el silencio antinatural que reemplazó el sonido del viento. Sabían que el cerco se había completado. El cofre de plata, su motivo y su maldición, yacía en el centro de la habitación, un sarcófago brillante que reflejaba la luz moribunda de la fogata. Tomás Huanca, el capataz traidor cuya chaqueta había marcado el rastro,
Se mordía los nudillos con la mirada perdida. Él y los demás sabían que don Evaristo no había venido a negociar un retorno al trabajo ni a entregarles a la ley del gobierno central, que poco valía en esas alturas. Había venido a ejecutar la ley del altiplano, la ley de la familia y la plata. El silencio afuera era más aterrador que cualquier grito, pues significaba que el depredador estaba en posición y esperando el momento exacto para actuar. La paranoia se convirtió en una fiebre palpable. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra la pared de piedra, era interpretado como el sonido de una escopeta cargándose o el paso de una bota. Pasó lo que pareció una eternidad, un lapso de tiempo suspendido donde solo el tic-tac de sus propios corazones aterrorizados marcaba el ritmo. Entonces, el silencio fue roto, no por disparos, sino por una voz que, a pesar de ser baja y medida, se proyectó con una autoridad escalofriante a través de la noche helada, como si el propio viento la estuviera amplificando. Era la voz de don Evaristo Mamani. «Tomás Juanca», resonó la voz, desprovista de emoción, casi monótona, como la de un notario leyendo un testamento. «¿Y los otros? Sé que están ahí, y sé que tienen lo que es nuestro». La mención directa de Tomás por su nombre fue una estaca clavada en el corazón de los fugitivos. Significaba que Evaristo no solo los había encontrado, sino que sabía quién estaba dentro, borrando cualquier fantasía de anonimato o de ser confundidos con pastores inocentes. El aire dentro de la choza se hizo irrespirable. «La ley del altiplano es simple», continuó Evaristo, sin elevar el tono. «Ustedes comieron de mi pan, bebieron de mi agua, y me robaron el capital que alimenta a mis hijos y a la gente que sí es leal». Su voz llevaba el peso de un juicio final, no el calor de la rabia. «La ofensa no es la plata. La ofensa es la traición». Dentro, Tomás Juanca se arrastró hacia la ventana estrecha, intentando ver a través de la hendidura, pero la oscuridad era total. Sus compañeros lo detuvieron, temiendo que cualquier movimiento atrajera una bala. «Tenemos un trato que hacer», prosiguió Evaristo. «Que no se malentienda. No pido que se entreguen para perdonarlos. Eso es imposible. El pacto de lealtad fue roto. Pero la plata sí debe volver a casa. Es el futuro de la familia». La oferta, o más bien el ultimátum, era espantosamente claro. Evaristo no les ofrecía la vida, sino una elección sobre el orden de su destino. «Saquen el cofre. Deslícenlo por la puerta. Cuando el cofre esté aquí, hablaremos de cómo terminar esta noche silenciosa. Si lo hacen rápido y sin resistencia, la noche será corta. Si no lo hacen, la noche será larga para todos». El mensaje se hundió en el pecho de los 14 como un bloque de hielo. El Mamani no quería un baño de sangre innecesario. Quería el tesoro intacto. Pero una vez que entregaran el cofre, habrían renunciado a su única ventaja, a su única moneda de cambio, y su destino estaría sellado. La desesperación se transformó en un debate mudo y febril. Unos querían salir a pelear, aunque estuvieran en desventaja de hombres y municiones. Otros, la mayoría, se acurrucaban, rezando a los apus por un milagro que sabían que no llegaría. La plata, que había prometido libertad, ahora exigía la vida de sus portadores como peaje. Tomás Juanca, el más afectado por el peso de la culpa y la mención de su nombre, fue el primero en tomar una decisión irracional. En un grito sofocado por el terror, se dirigió a sus compañeros. «Si entregamos la plata, nos matará igual. Es nuestra única arma». El silencio de Evaristo fue la respuesta. No hubo réplica ni amenaza verbal, solo la quietud absoluta del altiplano, que parecía contener la respiración. Este silencio era la confirmación de que el tiempo de la diplomacia, por corta y cruel que fuera, había terminado. Don Evaristo y sus hombres no estaban allí para hablar, sino para actuar. Habían dado su única oportunidad de una noche corta. Ahora solo quedaba la noche larga. Afuera, don Evaristo hizo un gesto a Miguel. La orden era clara, no más palabras. El juicio había sido pronunciado, la sentencia dictada. La traición requería una respuesta metódica, que serviría de lección a cualquiera que considerara robar el honor o el capital de los Mamani. El plan de Evaristo no era asaltar la cabaña, sino someterla a una presión psicológica y física insostenible.
forzando a los 14 a un punto de ruptura donde la resistencia se volvería inútil. El viento helado del Titicaca silbaba sobre las piedras, y la cabaña, ahora completamente rodeada, esperaba el primer movimiento que desencadenaría el incidente. La oscuridad era total, un manto cómplice sobre el acatamiento de un destino impuesto. El viento que descendía del Titicaca no era solo aire helado, era un lamento antiguo, el aliento gélido del altiplano que presenciaba el acatamiento de un destino. Don Evaristo Mamani se mantuvo inmóvil, sus ojos fijos en la negrura compacta de la cabaña. El silencio que siguió al grito desesperado de Tomás Huanca no fue una pausa dramática, sino la confirmación de que la fase de negociación había sido clausurada. Evaristo no sentía ira. La ira era una emoción caliente, fugaz. Lo que sentía era la frialdad metálica de la obligación, la necesidad de restaurar el orden que la traición había roto. Miguel, su hijo y lugarteniente, entendió el gesto sin palabras. Su padre no quería una masacre impulsiva, sino una lección tallada en el miedo, un juicio sumario ejecutado con precisión quirúrgica. La estrategia de Evaristo no era la confrontación directa, sino la aniquilación metódica de la voluntad. La cabaña, construida para resistir el frío y la intemperie, era ahora una trampa, pero ofrecía un refugio y la ilusión de seguridad. Eso debía terminar. Miguel se movió con la eficiencia de un fantasma entrenado, deslizándose entre las rocas con un rifle en mano. El primer objetivo no fue un hombre, sino la luz. Dentro de la choza, una lámpara de aceite proyectaba una sombra temblorosa, la única evidencia de vida y, crucialmente, la única referencia visual que permitía a los 14 medir su encierro. Miguel apuntó, no al centro de la ventana, sino al punto exacto donde el vidrio roto y el marco de madera se unían al muro de adobe. El disparo fue seco, absorbido rápidamente por la inmensidad del paisaje, pero suficiente. La lámpara, golpeada por la onda expansiva y los fragmentos de la pared, se apagó con un silbido de aceite derramado. La oscuridad se hizo absoluta, densa, un peso tangible que cayó sobre los hombres apiñados. El terror que se desencadenó fue peor que el de una ráfaga de balas. Sin luz, el espacio se contrajo, los sonidos se magnificaron y la paranoia floreció. Los 14 prisioneros, que momentos antes compartían un destino, se convirtieron en 14 ecos de pánico, respirando el mismo aire viciado. Tomás Huanca sintió cómo la autoridad que había ostentado se disolvía en la negrura. Los hombres chocaban entre sí, buscando el cofre de plata, buscándose a sí mismos. La luz, balbuceó alguien, su voz estrangulada por el miedo. Afuera, Evaristo asintió levemente. El frío era el siguiente aliado. Miguel y 2 de los hombres más robustos se acercaron a las esquinas de la estructura, donde la madera era más vieja y vulnerable. Utilizando herramientas pesadas de minería, comenzaron a minar las bases de las pequeñas ventanas y la puerta. No estaban abriendo una brecha para entrar, estaban invitando al altiplano a entrar. Con cada golpe sordo sobre el adobe endurecido, la cabaña emitía un gemido, y el aire helado del Titicaca, cortante como cristal, comenzó a penetrar, arrastrando consigo la promesa de la hipotermia. La temperatura interna cayó bruscamente, forzando a los hombres a acurrucarse, a buscar calor en cuerpos que ahora se consideraban enemigos potenciales. Dentro, la desesperación se transformó en recriminación. El cofre de plata, escondido bajo una pila de mantas sucias, era el foco de una disputa silenciosa y violenta. La traición había sido un acto colectivo, pero la culpa ahora era una carga individual. Tomás, dijiste que teníamos tiempo, siseó un hombre llamado Pedro, cuya tos nerviosa resonaba en la oscuridad. ¿Dijiste que Evaristo no se atrevería a venir tan lejos? Cállate, Pedro. Si entregamos la plata, moriremos desarmados, replicó Tomás. Su voz ya no era de líder, sino de un hombre acorralado que se aferraba a un argumento que ni él mismo creía. La plata, el capital que había prometido un futuro, ahora era la única razón por la que el Mamani mantenía la presión. Y también era el peso que impedía a los traidores moverse. La lógica del altiplano era implacable. La vida se compra y se vende, y en ese momento el cofre valía 14 vidas. Si lo entregaban morirían rápido. Si lo retenían morirían lentamente, congelados, asfixiados por el miedo.
La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando el frío se hizo insoportable y el aire se llenó con el hedor a sudor, miedo y aceite quemado. Uno de los hombres, el más joven, un muchacho llamado Ramiro que apenas había cumplido 18, no pudo soportar más la parálisis. Su mente, quebrada por el juicio silencioso que se desarrollaba afuera, le dictó una única orden: escapar. La oscuridad lo había desorientado y en lugar de buscar la puerta, se lanzó hacia la pared opuesta, donde creía que había una salida. «Voy a salir, no me van a dejar morir aquí», gritó Ramiro, su voz aguda rompiendo la quietud. Sus compañeros intentaron detenerlo, pero el pánico le dio una fuerza inusual. Ramiro golpeó con el hombro la pared de adobe, abriendo una rendija lo suficientemente grande para que su cuerpo delgado pudiera pasar. Fue un error fatal, una muestra de resistencia impulsiva que Evaristo había anticipado. Afuera, la figura de Ramiro emergió como una sombra confusa, corriendo agachado hacia la negrura del campo abierto. No llegó lejos. El sonido que siguió no fue un rugido de fuego, sino un estallido seco, preciso, que resonó en el valle y fue inmediatamente sofocado por el silencio que lo envolvió. No hubo gritos agónicos, solo el sonido sordo de un cuerpo cayendo sobre la tierra congelada. Los hombres de Evaristo no se movieron, ni celebraron. Era la confirmación del poder, no una victoria. Dentro de la cabaña, el impacto del incidente fue devastador. El hueco dejado por Ramiro ahora permitía que la luz de la luna, fría y azul, entrara oblicuamente, iluminando brevemente la cara de terror de Tomás Huanca y el brillo oscuro de la plata del cofre. El miedo ya no era una posibilidad, sino una realidad palpable que yacía a pocos metros, en la tierra helada. La ejecución de Ramiro, implícita y veloz, había demostrado que el Mamani no estaba jugando. El juicio había comenzado con la palabra y continuaba con la acción metódica. Evaristo Mamani, desde la distancia, proyectó su voz una vez más, ahora más baja, casi un susurro que el viento parecía llevar directamente al oído de Tomás. 14. Ahora 13. Esta es la noche larga, Tomás. Y será tan larga como ustedes quieran que sea. El mensaje era claro. Cada minuto de resistencia costaría una vida, y el orden de la purga ya había sido establecido. La cabaña se hundió en un silencio más profundo que el de la noche, un silencio cargado con el peso de la muerte reciente y la certeza de la muerte inminente. La traición había exigido su primer peaje, y los que quedaban sabían que el frío y el miedo serían los verdugos antes de que el sol volviera a tocar el altiplano. La plata permanecía inamovible, un ídolo mudo que exigía sacrificios. El clan Mamani había cercado su presa, y ahora solo esperaba que la presión interna hiciera el trabajo sucio, forzando a los 13 restantes a un nuevo y más aterrador punto de ruptura. La cabaña respiraba el aire que Ramiro había dejado escapar. El frío, hasta entonces un enemigo ambiental, se había convertido en un verdugo activo. Entraba por la rendija abierta en el adobe como un cuchillo de obsidiana, cortando el hedor a sudor y miedo, reemplazándolo por el aroma limpio y glacial de la muerte reciente. La luz lunar que se colaba por el hueco no ofrecía consuelo, solo magnificaba la miseria y el terror en los rostros de los 13 hombres restantes. Tomás Huanca se encogió sobre sí mismo, no por el frío, sino por la conciencia de su fracaso. Él había prometido la riqueza, la libertad del yugo de la mina, y ahora había entregado a 14 hombres, 14, ahora 13, a la purga de Evaristo Mamani. El cofre de plata, su promesa y su condena, yacía a su lado, tan frío al tacto como la tierra afuera. El silencio que siguió a la caída de Ramiro no era vacío, estaba saturado. Era un silencio que pesaba toneladas, un eco perpetuo del disparo. Los hombres, antes unidos por la codicia, estaban ahora separados por la paranoia. Cada uno miraba al otro, preguntándose quién sería el siguiente en romperse, quién intentaría la huida suicida o, peor aún, quién intentaría negociar con la plata en mano, sabiendo que Evaristo no aceptaría treguas, solo rendición total. Pedro, el hombre de la tos nerviosa, se arrastró lejos de Tomás. Su voz era un susurro ronco, apenas audible sobre el silbido del viento andino que lamía la pared. «Tomás», masculló Pedro, «esto no es una negociación, es un matadero.
Él nos está esperando. Él tiene el tiempo. Nosotros solo tenemos esta... Señaló el cofre con un movimiento débil de la barbilla. Esto ya no es nuestro capital, es nuestra lápida. Tomás se levantó un poco, sus ojos brillando con una fiebre que no era de calor. Cállate. ¿Quieres que te escuchen? ¿Quieres ser el próximo en salir, Pedro? No entiendes. Si les damos la plata, no nos perdonarán la traición. Moriremos por ladrones. Si la retenemos, moriremos por valientes. Al menos tendremos dignidad. La dignidad era una palabra vacía en ese momento. La única emoción real era el miedo. El clan Mamani aplicó la presión con una maestría brutal, propia de quienes conocen el ritmo de la montaña. Evaristo no dio órdenes audibles, pero sus hombres, espectros silenciosos en la oscuridad, comenzaron un ritual de terror calculado. Cada media hora se escuchaba un sonido metálico, seco, raspado contra la piedra. No era un disparo, sino el sonido inconfundible de un rifle siendo cargado o de una bayoneta siendo golpeada suavemente contra una roca. El sonido viajaba por el aire helado, penetrando la cabaña, deteniendo la respiración de los hombres atrapados. Era un reloj de arena cuyo grano era el miedo. La noche se extendía con una lentitud infernal. El frío, que paralizaba las extremidades, comenzó a invadir las mentes. Uno de los hombres, de nombre Ricardo, un capataz que había sido el más reacio a la traición, sintió cómo la desesperación se transformaba en una rabia fría. No contra Evaristo, sino contra el cofre maldito y contra Tomás, el líder falso que los había conducido a este destino. Ricardo observó el cofre de plata. En la penumbra, las monedas apiladas parecían ojos muertos que los observaban. El valor del tesoro había desaparecido. Ahora solo representaba el peso de 14 almas. Si lo dejaban ir, tal vez Evaristo se calmaría. Tal vez. Era una esperanza tenue, pero la única que quedaba. Tomás, escúchame, dijo Ricardo, su voz baja y firme, contrastando con el pánico de Pedro. Tenemos que deshacernos de esto. Empujémoslo por el agujero, que lo tomen y que nos dejen en paz. Ni se te ocurra, siseó Tomás, aferrando el cofre con una fuerza desesperada. Es nuestro, lo ganamos. Si lo entregamos, el Mamani ganará doble, su plata y nuestras vidas. El conflicto interno se había vuelto físico. El cofre, de dimensiones considerables, se convirtió en el centro de una lucha silenciosa. Ricardo intentó arrastrarlo, pero Tomás era más grande y estaba impulsado por una locura protectora. Se oyó un forcejeo ahogado, el roce de la madera contra la tierra. «Suéltalo, Tomás, nos está matando», gritó Ricardo. El ruido del forcejeo, aunque menor, fue suficiente para romper el silencio que Evaristo había impuesto. Afuera, Evaristo Mamani no necesitaba ver la acción, la percibía. Sabía que la plata era un agente corrosivo. La presión externa siempre llevaba a la implosión interna. «El cofre es un veneno, muchachos», pensó Evaristo, observando la cabaña desde la distancia, bajo el manto azul profundo del altiplano. «Y ustedes ya lo bebieron». Ricardo, en un intento desesperado por liberarse del agarre de Tomás, se inclinó demasiado, acercándose al agujero por donde Ramiro había escapado. Su silueta, aunque solo una sombra moviéndose dentro de la cabaña, fue percibida por uno de los tiradores del Mamani. No hubo advertencia. El segundo estallido seco de la noche rasgó el aire. Fue un sonido limpio, quirúrgico. Dentro de la cabaña, el cuerpo de Ricardo se desplomó sobre el cofre de plata. Su caída no fue violenta, sino un abandono repentino de la vida, un peso muerto que ahora yacía sobre el tesoro. Tomás gritó, pero no de dolor, sino de puro horror. Había sentido el golpe sordo, el cese inmediato de la resistencia de Ricardo. Evaristo no había perdido el tiempo esperando que el pánico se calmara. La eliminación de Ricardo, el más racional de los traidores, había sido estratégica. Demostró que no había refugio, ni siquiera en el intento de devolver el botín. El juicio era por la traición en sí misma, no solo por el robo. El silencio regresó, más denso, más opresivo. Ahora eran 12. Tomás Huanca se quedó arrodillado junto al cuerpo inerte de Ricardo, la plata fría bajo su mano. El miedo había escalado a un nuevo nivel, la parálisis total.
Si el movimiento significaba la muerte, entonces la inmovilidad era la única defensa. Los 11 hombres restantes se acurrucaron en la esquina más oscura de la cabaña, lejos del agujero fatal, lejos de la luna, lejos del cofre. El hedor a cobre y pólvora, arrastrado por la brisa, se mezcló con el olor a tierra mojada y orín. El altiplano no perdonaba la debilidad, ni el invierno, ni la traición. El frío se intensificó a medida que la noche avanzaba hacia su punto más oscuro. Justo antes del amanecer, las temperaturas cayeron a niveles que hacían que cada respiración fuera dolorosa. La falta de sueño, combinada con la tensión psíquica, comenzó a erosionar la cordura de los hombres. Sus mentes, ya quebradas, empezaron a poblar la oscuridad con formas y sonidos que no existían. Escuchaban a Evaristo susurrando sus nombres en el viento. Veían el brillo metálico de los ojos de los hombres del Mamani en las sombras. Pedro, en su esquina, comenzó a temblar incontrolablemente. No era solo el frío, era el temblor del juicio. Intentó hablar con el hombre a su lado, un minero llamado Mateo, pero su lengua estaba pesada, como si estuviera hecha de plomo helado. «Mateo, ¿cuánto falta para el sol?», logró balbucear. Mateo no respondió. Estaba mirando fijamente la rendija, donde la luz de la luna seguía entrando. Había perdido toda capacidad de comunicación. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror, reproduciendo el sonido del disparo de Ramiro, luego el de Ricardo, una y otra vez. Evaristo Mamani, desde su posición elevada, sabía que la purga estaba casi completa. Ya no se trataba de disparos, sino de la lentitud del proceso. El frío y el miedo eran más eficientes que cualquier bala. Él quería que los hombres sufrieran el peso de su elección, que entendieran que la lealtad no era una opción, sino el único camino. Ordenó a sus hombres que encendieran una pequeña fogata a unos 50 metros de la cabaña. El fuego no ofrecía calor a los atrapados, pero su luz naranja, parpadeante y burlona, proyectaba sombras largas y deformadas sobre la pared de adobe, creando la ilusión de movimiento constante, de figuras acercándose y retirándose. Era un teatro de la crueldad, diseñado para negarles el descanso. La visión del fuego, promesa de calor y vida tan cercana y tan inalcanzable, fue la gota que colmó el vaso para al menos 2 de los hombres. El pánico se desató de nuevo, pero esta vez fue un pánico silencioso, interno. 2 hombres, Marco y Julián, se levantaron al mismo tiempo. No se miraron, no se pusieron de acuerdo. Fue una sincronía dictada por el instinto de supervivencia que, en el altiplano, a menudo se confunde con el impulso suicida. Marco se dirigió hacia la puerta principal, la única que quedaba intacta. Julián se arrastró hacia el techo, buscando el punto más débil de las vigas. Tomás, todavía paralizado junto al cofre, y el cuerpo de Ricardo, no pudo detenerlos. Solo pudo ver cómo su pacto se desmoronaba en fragmentos de miedo. El intento de Marco fue torpe. Abrió la puerta con una sacudida, exponiendo su silueta a la luz de la fogata. El tercer disparo de la noche fue el más resonante, el más definitivo. Marco cayó hacia adelante, su cuerpo doblándose en el frío. Julián, en su desesperación, logró abrir un hueco en la paja y el barro del techo. Se arrastró hacia arriba, pensando que la oscuridad vertical lo salvaría. No se dio cuenta de que el Mamani había rodeado la cabaña por completo. Un hombre de Evaristo, apostado en la ladera trasera, lo vio emerger contra el cielo nocturno. El cuarto disparo fue menos seco, más absorbido por la paja, pero igualmente letal. El cuerpo de Julián se deslizó del techo y cayó con un golpe sordo en la tierra, a pocos metros del lugar donde Ramiro había encontrado su destino. En el lapso de 1 hora, la purga había pasado de 14 a 10. La cabaña se convirtió en una tumba. El aire era pesado con la certeza de que el amanecer no traería la liberación, sino el final. Evaristo Mamani había demostrado que su paciencia era infinita y su juicio inmutable. La plata, bañada en la sangre de Ricardo, brillaba con un fulgor oscuro, un recuerdo constante de que la lealtad fallida se paga con la vida. Los 10 hombres restantes se quedaron inmóviles, sus ojos fijos en la nada, esperando que el frío terminara el trabajo que las balas del Mamani habían comenzado. La noche larga del altiplano aún no había terminado. El vacío y el silencio eran ahora los jueces supremos. El frío,
La herramienta silenciosa e implacable del altiplano había superado a la voluntad de los 10 hombres restantes, cuando la luz fantasmal de la luna dio paso a un gris metálico que anunciaba la llegada del día. La cabaña ya no contenía a 10 prisioneros, sino a 10 estatuas de hielo y terror. El miedo había paralizado sus músculos, pero la hipotermia había paralizado sus almas. Pedro, el que había balbuceado sobre el sol, se había deslizado lentamente por la pared, su cabeza apoyada contra su pecho. Mateo, a su lado, había muerto mirando fijamente la rendija de la puerta. Sus ojos abiertos reflejaban el gris del amanecer sin registrarlo. Tomás, el único que aún tenía contacto con el cofre de plata, se había encogido hasta parecer un niño. Su mano, extendida, casi tocaba el metal frío, un símbolo de la codicia y la traición que los había traído hasta allí. El aire dentro de la cabaña era irrespirable. Una mezcla densa de aliento congelado, tierra húmeda y la pesada fragancia de la muerte reciente. Ya no había gritos, ni siquiera sollozos. Solo el zumbido constante y agudo del viento andino que se colaba por las grietas, actuando como un coro fúnebre. Evaristo Mamani observó el espectáculo desde su posición. El fuego que habían encendido, esa burla naranja durante la noche, se estaba apagando, dejando solo brasas humeantes y el olor a ceniza. La espera había terminado. Había permitido que la naturaleza y la psique hicieran la mayor parte del trabajo. El altiplano había administrado su propia justicia antes de que él tuviera que intervenir. Lo que quedaba no era una purga sangrienta, sino la recogida de las consecuencias. Con el primer rayo de sol que logró atravesar la neblina helada, Evaristo dio la orden final. No hubo necesidad de gritar. Un simple gesto con la mano, un movimiento seco y definitivo, fue suficiente. Los hombres del Mamani, endurecidos por la noche de vigilancia y la brutalidad de su tarea, se acercaron a la cabaña. El silencio que se había instalado era tan profundo que el sonido de sus botas crujiendo sobre la escarcha parecía una explosión. La puerta, que había sido la barrera entre la vida y el juicio, fue abierta de una patada seca y resonante. La luz gris del día irrumpió en el espacio oscuro y claustrofóbico, revelando el cuadro del horror silencioso. El acerto de cuentas final fue breve. Los hombres que quedaban, paralizados por el frío y el shock, apenas pudieron ofrecer resistencia. No hubo un rugido de batalla, sino una serie de movimientos rápidos y metódicos. Los sonidos se ahogaron en la paja y el barro. Un forcejeo ahogado, el sonido sordo de un golpe, el último suspiro de un hombre que se rindió antes de ser tocado. Lo más escalofriante para los Mamani no fue la violencia, sino la pasividad de sus víctimas. Estaban tan rotos que la muerte no era un castigo, sino una liberación largamente esperada. En menos de 5 minutos, el número de 14 se había reducido a 0. Evaristo Mamani entró en la cabaña. Sus botas resonaron en el silencio recién instalado. Ignoró los cuerpos, que ahora yacían dispersos como muñecos de trapo desechados. Su mirada estaba fija en el centro de la escena, donde Tomás había muerto y donde el verdadero objeto de la tragedia esperaba. El cofre de plata. Estaba allí, inmóvil, pesado. La luz del sol que entraba ahora por el agujero del techo iluminaba levemente el metal. El cofre no parecía diferente a como lo recordaba, pero Evaristo sabía que había cambiado para siempre. Había absorbido el miedo, la traición y la muerte de 14 hombres. La plata, el capital de la familia, había sido recuperada, pero ahora venía con un precio invisible y un peso moral que solo el altiplano podía sostener. Evaristo se agachó. Sus dedos enguantados tocaron el pestillo. Abrió el cofre. El brillo opaco y frío de las monedas de plata, el tesoro que había desencadenado todo, se reveló. Era el corazón palpitante de su negocio, el motor de su autoridad en estas tierras desoladas. La lealtad tiene un precio, murmuró Evaristo, su voz seca y sin emoción, dirigida a nadie en particular, quizás al viento que ya comenzaba a dispersar las sombras. Y la traición, uno mucho mayor. Ordenó a 2 de sus hombres que cargaran el cofre. El metal pesaba en sus brazos, un recordatorio tangible de la autoridad que habían reafirmado.
Mientras el cofre era retirado de la cabaña, Evaristo dio una última mirada a la escena. Los cuerpos no serían movidos. En el código no escrito del altiplano de 1928, esta cabaña, ahora manchada por el destino de los traidores, se convertiría en un monumento, un faro de advertencia en la inmensidad, que recordaría a cualquiera que pensara en desafiar el orden del clan Mamani, que la tierra era fría y la memoria larga. El sol de Puno, finalmente alto, comenzó a calentar el aire, pero no lo suficiente para disipar el aura de frialdad que rodeaba la cabaña. El clan Mamani se retiró metódicamente, dejando el lugar tal como lo habían encontrado, salvo por el silencio absoluto y la presencia de los caídos. Al alejarse, Evaristo no miró hacia atrás. No había arrepentimiento, solo la fría satisfacción del deber cumplido. Había asegurado su capital, había restaurado el honor del clan y, lo más importante, había enviado un mensaje definitivo a todos los que trabajaban bajo el cielo sombrío del altiplano. La ley de los Mamani era la única ley que importaba. La cabaña, con sus puertas abiertas al viento gélido, quedó atrás, consumida por la inmensidad desértica y silenciosa. La nieve pronto cubriría el rastro, pero la historia, el juicio despiadado por un cofre de plata, permanecería grabada en el silencio del altiplano. El vacío se había cerrado, dejando solo el eco del disparo final, un eco que, en Puno de 1928, duraría décadas.